Centro de Los Ángeles, 11:30 de la mañana. ¡Fuego! 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 Un juego de niños. Instituto Beverly, 3 de la tarde. No puede ser. Pues sí lo es. ¿Qué hiciste después? Solo lo que podía. No puede ser. Pues sí, y fue total. ¡Guau! ¿Qué te pasa, Clover? ¿Te encuentras bien? Mucho mejor que bien. Me ha dado ya. ¿Por el hermano de Caitlin? Oye, tú cada día estás más loca. Hola, Rick. Dichosos los ojos. Hola, Clover. Oye, ¿puedo irme hacia casa contigo? Perdona, no puedo acercarte. Bonita falda. ¿De dónde es? Es que tengo que hacerle un regalo a mi hermanilla. Ah. Ja, su hermanilla. Seguro que esa cría jamás llevaría algo así. Seguro que mi madre tampoco lo haría. Oye, creo que deberías vestir a tu manera, Clover. ¿A mi manera? Y un cuerno. Rick está en el último curso, está acostumbrado a mujeres sofisticadas. Pero si no le gustas por ser quien eres, no vale la pena. Venga, ¿ya no recordáis que somos espías? Nuestro trabajo consiste en camuflarnos. Niñas, tenemos un problema a escala mundial. Sectores clave de la población han dejado de trabajar. Ahora solo quieren jugar como niños. ¿Jugar? Es una broma, ¿verdad? Desafortunadamente lo digo en serio. ¡Qué fuerte! Este caos irá a más si no hacemos algo para detenerlo. Vuestra misión será haceros pasar por compradoras. Ya era hora, una misión a mi gusto. En este mismo instante hay una feria de juguetes en Taiwán. Tal vez encontraréis alguna pista que pueda conduciros al culpable de todo. Os he preparado unos trastos. Cinturón magnético. Un poco macarra para mi gusto. El ADS, accesorio dispositivo de seguimiento, se activa mediante maquillador. Gafas infrarrojas. Estuche de manicura con dispositivo de dedos pringosos y lima láser. ¡Ay! Han incorporado el rojo cereza. Y el azul eléctrico. Perfecto. Y por último, la pulsera lanzacanicas. Cuidado, aún está en fase de pruebas. Por cierto, me encanta tu nuevo look, Clover. Muy satisfactorio. Mi madre tiene uno igual. Feria de Juguetes, Taiwán, 4:17 de la tarde. ¿Habéis visto? Hay mazo de muñecos. ¿Se salen? ¡Qué pasada! No seáis crías. ¿Habéis visto la línea de juguetes de Vladimir Kozirev? La exposición de Vladimir Kozirev es la mejor de todas las veces. Ya sé por dónde empezar. ¡Ostras! Sin duda este es el mejor lugar para empezar. Bienvenidas al stand de Vladimir. Gracias. Oiga, sus juguetes son una pasada. Lo que mi ilustre colega quiere decir es que hemos observado una reacción muy positiva a su línea actual. Son la última moda. Es la primera vez que oigo hablar de los juguetes de Vladimir. ¿Ya están en las tiendas? No, somos una compañía nueva.
¿En serio? ¿Y nadie ha jugado aún con ellos? Hoy es nuestro debut. Ya veo. ¿Por qué no se llevan estos? Ábralos, no tengan vergüenza, enseguida notarán su atracción. Quizá después, antes tenemos que hacer una llamadita. Chao. Taipei, Hotel Tai, 8 de la noche. Aló, niñas. ¿Cómo os va en la feria? Le enviamos unas muestras. Son de la compañía de Vladimir Kozirev. Su representante dijo que son nuevos, pero los embalajes son antiguos. Son de los años 70. Y además, todos los juguetes del vídeo que vimos son de esta marca. Buen trabajo. En cuanto sepamos algo, os llamaré. ¿Por qué no hacemos un plan mientras esperamos la respuesta? Mejor aún, ¿por qué no me ayudáis a planear cómo voy a impresionar a Rick cuando vuelva de este estúpido lugar? Taiwán no es estúpido, Clover. Es un lugar exótico, interesante. Buena frase. Tengo que utilizarla. Hola, Rick. Soy Clover. Ah, nada especial. Acordándome de ti desde el exótico e interesante Taiwán. No me digas. ¡Qué rapidez! ¿En serio que te dijo eso? Anda, Pues es mentira. es Jerry. Dice que no encuentra Digas nada que sobre la estuviste con compañía Vladimir Kozirev. Alguien tiene que hacer estos juguetes. ¿Te apetece salir? ¿Te encuentras bien? Rick, perdona, te llamo después. Toma. Oye, ¿has vuelto a primaria? Sammy, déjalo ya, ¿eh? ¿Por qué tú lo digas? No me lo pienso comer. ¡No! ¡Ay! ¡No! Haz algo, Clover. Dile que deje de comportarse como una niña. ¿Pero crees que soy su madre? Pues hombre, con esa pinta... Si no te portas bien, te vas a tu cuarto. Tenemos que contarle a Jerry lo que pasa. Pitu, pitu, pitu. Hola, Jerry. Chavales, y es Clover. ¿Qué pasa, tía, cuando vienes por aquí a jugar? Oh, no, a él también le ha pasado. Tenemos que averiguar qué tienen estos juguetes antes de que se queden comiendo papilla y manchando pañales. Estos son los mismos juguetes que vimos durante la feria. ¡Ese es el perrito! ¡Anda, el super megatrónico! ¡La pastorcilla! ¡Ay! ¡Esa es la muñeca de mamá! Hacía mucho que no la veía. Anda, mira, mi madre también tuvo una. La pequeña Anne. Era la muñeca de moda cuando ella era niña. ¿Por qué? Si ni siquiera canta. Bueno, vamos a ver quién la fabricaba. La pequeña Anne. ¡Por patas! Las intrusas se dirigen al callejón. Ocupaos de ellas. Para siempre. No parece que quieran ligar con nosotras. Jerry tenía razón. El caos se está haciendo mayor a cada instante.
Vámonos la manicura. ¿Crees que funcionará? Con ese azul se sale muchísimo. ¿Queréis dedos pringosos? ¡Claro! ¡Yupi! Debe ser la información sobre la pequeña Anne. Fueron fabricadas por la compañía Pequeña Anne en Rusia en el año 74 y dejaron de fabricarlas poco más tarde. ¿No dijiste que el embalaje de los juguetes de Vladimir era de los años 70? A ver quién era el dueño de esa compañía. ¡Vladimir Kozirev! ¡Qué fuerte! Es el mismo fabricante. Sigue utilizando su antigua fábrica para hacer los nuevos juguetes. ¿Y a dónde vamos a ir? En los cielos de Rusia, 1:15 de la madrugada. Mucha seguridad para una fábrica de juguetes. Tenemos que entrar. ¡Hala, mira eso! ¡Yo quiero una! ¡Sí! ¿Qué es eso? Sam, para. ¡Para, Sam! Decid la palabra mágica. La palabra mágica es para, idiota. Alerta, intrusos. ¿Pero qué hacen aquí? Salen con el siguiente envío. Rodney, ayúdame a meterlas. ¿Eh? Esta muñeca está averiada, jefe. Tírala. Otras dos para el siguiente envío. ¡Choca esa! Sam está cerca. Esto es más grande que el ropero de Mandy. ¡Hola! ¡Sam, rápido! ¡Salte ahí! Y la palabra mágica es ¡salta, tía! ¡Uy, qué vive! ¿Lo hacemos otra vez? Y digo yo que por qué no cerrarán las cajas, ¿verdad? Esos lo sabrán. Tengo otra idea. ¿Por qué no jugamos a los espías? Claro, como no lo hacemos nunca. ¡Yo primer! ¡Yo primer! A ver, que se puede espiar por aquí, o por aquí, o por aquí. ¡Ah, sí! ¡El ordenador! ¡Ah, qué mola! Seguro que ese rayo tiene algo que ver con la transformación de la gente. Tenemos que averiguar cuál es el programa y cambiarlo. No consigo entrar. Las claves de acceso suelen ser fáciles porque nadie probaría con una palabra obvia. A ver, juguetes. Ay, pues no es. ¿Y pequeña Anne? Vaya, ¿estos no han visto pelis? ¿Y ahora qué?
Eso siempre funciona. Y los mantendrá ocupados un ratito. ¡Intrusos! ¡Toma! ¡Hala, corre! Profe de mates, la última. Hola, chorbas. ¿Pero tú de qué vas? Solo pretendo vengarme. Los niños que adoraban a mi pequeña Ann se han hecho mayores y se han olvidado de la simplicidad de mi juguete. Ahora solo se interesan por esos chismes electrónicos y los malditos videojuegos. Creo que la pregunta se refería a tus pintas. Qué cutre. En cuanto a eso de vengarse, así no pondrás de moda otra vez a tu muñeca. Claro que lo haré. Obligaré a todos los adultos a recordar lo divertido que era jugar con ella cuando los convierta de nuevo en niños con mi tecnología. Oh, porfi, ¿podría ir con usted? ¿Por qué no será todo el mundo como ella? ¡Sube a bordo, chavala! ¡La palabra mágica es para el carro! ¡No te saldrás con la tuya! Y bueno, a lo mejor esta vez sí. Una vez nos alcance el rayo, estaremos condenadas a la inmadurez. Rick jamás se fijará en mí. ¡Ay, chata, que yo no tengo la culpa! ¡Empújame! ¿Dónde han ido? Oye, bonito, si nos ayudas te compramos unas chuches. Vale, chuches. Me gustan. No hay señales de la nave. Oh, en la pantalla. ¡Qué guay! Está delante de nosotras. Ese loco la ha tirado. ¡Tenemos que atraparla! ¡Velocidad hipersónica! Nos engañó, solo es una muñeca. ¡Oh, no! ¡Mira! Las muñecas de cocinés ya no convierten a los adultos en niños. Ahora sirven de soldados de un ejército del mal. Llegamos tarde. Espera, ¿qué es lo que más le importa a Vladimir? ¿Las discotecas? La pequeña Ann es su orgullo. Le daremos a probar su medicina. ¡Ah! Y no sé de qué me hablas. El viejo truco del cambiazo. O me lo explicas o no lo pillo. Verás, es muy simple. Cogemos el chip del perrito y lo metemos en la pequeña Ann. Estoy segura de que no sospechará nada. ¡Allá voy! ¡No sea esa música! ¡Mi pequeña Ann! Es la última de las originales. Si me disparas, caerá al vacío. ¡Suéltala! Mi pequeña Ann. ¿Qué quieres hacer hoy, muñequita linda? Vladimir, tienes que ir a la fábrica y arreglarlo todo ya. No quiero jugar con mi muñeca. O haces lo que te digo o te quedas sin salir. A Vladimir le va a caer una. Bueno, vale.
Instituto Beverly, 11 y 10 de la mañana. No me digas. Que sí, que sí. ¿De verdad me comporté como una niña? Solo un poco más de lo normal. Hola, Rick. Tengo 2 entradas para la ópera. ¿Quieres acompañarme? ¿Ópera? Clover, ¿qué te ha pasado? ¿Te pareces a mi abuela? Rick, ¿aún vamos a ir a la fiesta esta noche? Claro, Mandy. Bonito conjunto. ¿Vas a la reunión de la APA? Disculpe, profesora. ¿Podría decirme dónde está la oficina? Son una pandilla de inmaduros, nada más.